La República Dominicana ha sido invitada a la 78ª Feria del Libro de Madrid. Y este es un acontecimiento que, por supuesto, debemos aprovechar al máximo. No solo por los intelectuales dominicanos que están siendo homenajeados, Pedro Enríquez Ureña, Juan Bosch y Marcio Veloz Maggiolo, sino también por la promoción del libro, por la promoción de la literatura, por la promoción de la historia de República Dominicana y por ofrecer una visión distinta del béisbol y la bachata, de lo que es República Dominicana. Eso, obviamente, quien lo ha promovido, quien lo ha conseguido, ha sido Olivo Rodríguez Huertas, el embajador dominicano en el Reino de España. Le agradecemos a Olivo que haya aceptado conversar con nosotros. Y lo primero es preguntarle a Olivo, que está aquí con nosotros, cuántas son las actividades y cuáles son las más importantes de esas actividades que vamos a tener a partir del 31 de mayo, hasta el 16 de junio en la Feria del Libro de Madrid. Bueno, gracias Fausto por permitirme, ¿no?, en estos breves días que paso por Santo Domingo, permitirme compartir con los amigos seguidores de Acento, a quien por supuesto yo soy un seguidor diario desde Madrid. Eso es lo bueno que tiene la revolución tecnológica, que no genera distancia para uno mirar y estar al día con las informaciones de nuestro país. Pues mira, el programa que se ha preparado contempla cerca de entre 108 y 110 actividades. No tengo el dato preciso porque siempre a última hora se hacen algunas reorganizaciones en el programa. Como tú señalas, el programa tiene varias líneas. Por un lado, resaltar la trayectoria intelectual de tres grandes de nuestra literatura, como don Pedro Enríquez Ureña, Juan Bosch y Marcio Veloz Maggiolo. La selección no es para nada caprichosa, sino porque son sin duda esos tres personajes los que han tenido el mayor grado de contacto, de difusión y de respeto en el marco de las letras y de la literatura española. Sí. Y el homenaje se hace sobre esa tesitura. Tenemos la ventaja de que uno de ellos es un escritor aún en vivo y que ha tenido, y tuvieron momentos muy importantes de su trayectoria intelectual en España. Por ejemplo, el caso mismo de don Marcio, que hizo su doctorado en historia, lo hizo en la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Bosch escribió algunos de sus libros en su exilio en Benidorm. Y don Pedro Enríquez Ureña, a principios del siglo pasado, fue todo un personaje, sus obras de referencia, y dentro de sus obras completas figuran algunas que fueron artículos y trabajos que fueron escritos en España. Entonces, eso por un lado. Pero paralelamente también hemos querido resaltar la figura de don Pedro Mir, el poeta nacional. ¿Así? Y se está haciendo uno de los temas centrales es la puesta en circulación de una edición especial bilingüe, ilustrada con fotografía, que la preparó Mario Albelo Camaño, nuestro embajador ante la FAO. Un trabajo magnífico que hizo en coordinación con la familia de don Pedro Mir, y de esa edición especial se van a obsequiar en el pabellón de la República Dominicana cerca de 2000 ejemplares que han sido elaborados para resaltar, ¿no?, esa figura. Y las conferencias que hay sobre temas vinculados a la literatura dominicana, la presentación de libros, por ejemplo, tengo entendido que hay 40 libros nuevos. Sí, exactamente. Ahí en total van a haber unas 48 presentaciones de libros sobre géneros muy diversos, ¿no? Hay antologías, pero también hay ensayos. Son muy variados. Hay también algunas presentaciones de obras que son reediciones. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación ha hecho la reedición de algunas obras destacadas que tocan los vínculos históricos desde el periodo colonial hasta tiempos más recientes, como temas del exilio republicano español, que es otra de las líneas transversales del programa. Se tratará con énfasis ese tema, sobre todo que se está celebrando ahora mismo en España el 80 aniversario del exilio republicano español. Exacto. E incluso hemos querido rescatar, con la ayuda del Archivo General de la Nación, una obra que no fue publicada en la República Dominicana, sino en Caracas, pero que correspondía a los tiempos en que don Enrique de Champs
Estaba como ministro de la Embajada Dominicana en España en tiempos de la intervención norteamericana. Es una obra muy interesante, es una... 1916. Sí, no, la obra es se publicó en el año 1920. Ya. Eran 19, recogía una serie hubo un gran activismo en España, promovido por el prestigio de Deschamps, en el que todas las fuerzas políticas españolas representadas en el Parlamento de aquel entonces expresaron su apoyo a el rescate de la soberanía y de la soberanía nacional conculcada por la intervención militar norteamericana del año 1916. Ahí figuran, hay personalidades de la vida pública, o sea, que no solamente del mundo político, sino también del mundo intelectual español. Entonces es una edición especial que hemos querido también en reconocimiento, como una forma de gratitud a ser el país invitado de honor de la Feria del Libro de Madrid. También hemos querido recrear cómo España, en un momento tan importante en que se había mancillado la soberanía nacional, pues su clase política y su clase intelectual dio un respaldo total a los anhelos del pueblo dominicano por recuperar su independencia mancillada. Y dentro de esos trabajos que figuran allí, hay unos datos también súper interesantes. En aquel entonces, en el escenario internacional, el espacio para debatir los temas del mundo, se celebraba una conferencia en Bruselas, y Deschamps fue incluido en la delegación española a ese congreso, y desde allí pudo llevar la voz y los anhelos del pueblo dominicano, es decir, como parte de la delegación española. Y eso tuvo un impacto notable, porque entre los asistentes allí había un norteamericano que era el asesor fundamental de quien luego fue el presidente de los Estados Unidos, bajo cuyo mandato se dispuso la evacuación de las tropas norteamericanas. De manera que son cuestiones muy importantes. Como tú señalas, también hay conferencias que tocan diferentes aspectos, desde el tema sobre el arte taíno, sobre la vida de los taínos, sobre el arte rupestre, hasta aspectos ya más cercanos, como por ejemplo los temas relativos al rapto y el secuestro de Galinde. También conferencias sobre la vida y obra de Juan Pablo Duarte y los aspectos de la ascendencia española de Duarte. Sí. Es decir, es algo muy variado, que incluye hasta recitales de poesía, obras de teatro, exposiciones. Vamos a tener una exposición sobre el exilio republicano español también, la exposición sobre las primacías de América. Habrá una exposición hermosa de fotografía que recogen la diversidad de la realidad nuestra, que estará en la entrada, justo en la entrada del Parque Retiro. De manera que estamos en presencia de realmente una fiesta cultural, en algo que se constituye en el centro de la vida de Madrid durante 2 semanas y 2 días. Qué bueno. Yo creo, me satisface muchísimo escuchar el conjunto de actividades, porque alguna gente olvida que España tiene una relación muy profunda con lo que es hoy la República Dominicana. No solamente porque los españoles vinieron en 1492 y todo lo que se produjo a partir de ahí, sino también porque luego se produjo la guerra de restauración por la anexión de República Dominicana a España luego de proclamar su independencia, y porque la Constitución de Cádiz también tiene un efecto y un impacto. Entre los temas que van a haber conferencias se trata precisamente la incidencia de la Constitución de Cádiz, en el constitucionalismo dominicano. En el constitucionalismo dominicano. Así es, eso es parte del contenido temático. Qué bueno. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana en el Reino de España. Una recepción improvisada en la Embajada de España permitió un encuentro entre Olivo Rodríguez Huerta y el ministro de Cultura de República Dominicana, el arquitecto Eduardo Selman. Vi las fotografías y nosotros las publicamos en Acento, en donde Selman y Olivo Rodríguez Huerta se abrazaban con mucho cariño y con mucha sinceridad. Había algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, estaba el embajador de España y todo el mundo estaba contento.
Entonces me pareció como que quedó resuelto el tema de las diferencias Olivo Mira, con el Ministerio de Cultura. Sí, mira, en ocasión de la actividad que hice, que tuve la honra de que nos acompañara en el Hotel Embajadora el lunes en la noche, Sí. Los medios de prensa me abordaron respecto de lo que se entiende como una especie de diferendo, una situación donde no hay de desarmonía, ¿no?, en este tema. Y yo le expresaba que don Eduardo Selman no solamente es un caballero, una persona, un fino trato, sino que es un individuo que en su vida se ha caracterizado por ser una persona conciliadora, amigable, una persona que en su vida pública difícilmente nadie le vaya a encontrar ningún tipo de desabrupto, porque precisamente de su vida, que ha sido una vida laboriosa, trabajadora, él y toda su familia, incluso sus hijos, hijos de él, sobrinos, que son ejemplos, ¿no?, de profesionales aquí en la sociedad y que contribuyen y hacen grandes esfuerzos. Entonces, yo decía, mira, no hay posibilidad de que esto no sea algo totalmente pasajero, porque el corazón de don Eduardo es un corazón grandioso y yo tampoco en mis sentimientos nunca han ido ningún sentido de animadversión, y no caracteriza eso mi personalidad, sino también siempre la búsqueda de la conciliación. Desde luego que en la vida todo, a veces uno luchando por un mismo propósito, bueno, puede ser que surjan disparidades, maneras diferentes de enfocar, razones, tener razones distintas para apreciar cómo llevar a cabo una cosa u otra, pero al margen de eso yo decía que teníamos un compromiso en común, ambos desde el punto de vista institucional e incluso otras razones de carácter afectiva que nos vinculan. Del aspecto institucional, decía que formamos parte de una misma administración de gobierno, la administración del presidente Medina, y si hemos accedido a ser parte de la administración del presidente Medina, bueno, pues no se debe esperar otra cosa que no sea realizar todos nuestros esfuerzos, desplegar todos nuestros esfuerzos para el engrandecimiento de nuestra nación, porque al fin y al cabo un jefe de Estado lo que tiene que trabajar es para el interés general y para que la nación brille. Y en el plano afectivo, decía que teníamos una persona en común, que es una maravillosa persona, una hijada muy querida de él, hija de don Tony Caro, de Gia Caro, que es la esposa de mi hermano Pedrito Achey, que estaba presente, por cierto, en la actividad. Entonces decían, no hay ninguna manera, no hay ninguna posibilidad de que entre don Eduardo y mi persona se produzca ningún tipo de separación. Y por eso ayer, cuando gratamente encontré, luego de terminar el foro ABC, del periódico ABC, que se hizo en la sede de la Cancillería, hubo una invitación a un cóctel en la sede de la Embajada de España. Bueno, pues para mí fue muy grato cuando el embajador Avellán me dijo, aquí está Eduardo y vamos allá, y yo con todo gusto, desde que intercambiamos nuestras miradas, surgió allí el cariño que siempre toda la vida nos hemos profesado, y nos dimos un abrazo sincero, y esas fotografías reflejan realmente un verdadero estado de ánimo. Yo espero, antes de partir mañana en la noche a Madrid, poder encontrarme de nuevo, conversar ya en un plano ya más directo, y que las cosas queden aclaradas. Yo tengo la firme esperanza, será un gran honor para nuestro país que don Eduardo esté allá como ministro de Cultura, como corresponde, en esto que es quizás la fiesta cultural más importante que los dominicanos vamos a vivir en España durante mucho tiempo. Ya. La inauguración de la Feria del Libro de Madrid la encabezan los Reyes de España. Sí. Y ese es un acontecimiento que, como país invitado, sería que esté presente, por supuesto, el ministro de Cultura, el área que está siendo homenajeada, reconocida. Y República Dominicana es un país también de cultura. Sí, no, y bueno, precisamente el lema que hemos escogido es República Dominicana, un país de cultura. Un país de cultura. Un país de cultura Y un país de una cultura que ha estado, obviamente, por formar parte de esa comunidad del idioma español. Por el idioma. Ha estado con unos vínculos súper estrechos, como decíamos,
y que comprende todos los campos de la literatura. Es decir, no hay un solo aspecto de las variedades en la historia, en la poesía, en la literatura, en la novela, en cualquiera de los géneros literarios que no esté presente de una forma u otra esa influencia Pero española. se nos conoce más por la música. Se nos conoce más, bueno, por las playas, pero las músicas por la arena blanca. Hemos querido hacer esto. ¿Sabe que un aspecto importante ahora que ha mejorado? Por ejemplo, tanto el año pasado como este año en la Feria Internacional de Turismo, este año fuimos el país invitado de FITUR. De también, FITUR, a sí. comienzos de año. Sí. Uno de los temas que más se está trabajando ahora es precisamente transformar un poco la visión del turismo para que no sea sol, arena y playa. Y sobre todo un país como el nuestro, que tiene algo tan valioso como es la primera ciudad en América. Nosotros somos privilegiados. Las primacías, como se les llamó. Esas primacías de América. Sí. La primera iglesia, aquí se dio la primera misa. En la primera universidad. La primera universidad, por supuesto. El primer llamado en defensa de lo que son los derechos humanos. Pero aparte de eso, somos un país con una estructura morfológica que permite, ¿no? Porque tenemos montaña. Tenemos todo un potencial desde el punto de vista Hay un libro de Pedro Mir que se llama Tres leyendas de colores. Así es. Que revela las tres rebeliones, la de Roldán, la de Enriquillo y la de Lemba. Así es. Ese libro es decir, el negro. Entonces, eso es importante que se tome en cuenta. Entonces, son temas hacia los que hay que ir trabajando, porque de la mano de ese turismo de sol y playa hay que ir caminando hacia un turismo cultural y hacia un turismo ecológico, ¿no? Porque son realmente potencialidades nuestras. La música se ha convertido en un gran aliciente. Tendremos... Abre puertas. Habrán tertulias y conversatorios en torno a géneros musicales tan propios nuestros, ¿no? como el merengue, que además es patrimonio cultural de la humanidad. Sí. La bachata, que está en ese trámite actualmente ante la UNESCO. Van a haber algunos intercambios al respecto. Musicales. Sí, al respecto. Bueno. Y el cierre de nuestra participación como República Dominicana tendrá también acá un concierto de bachata con Víctor Víctor, el día 15 de junio. Esa es una primicia que puedo adelantar, porque también se ha convertido en un gran elemento de unión entre los españoles y los dominicanos, porque la música también tiene estos efectos. Yo sé que en el programa ustedes no lo pueden revelar porque hay una revelación el próximo 23. Pero he dado muchos datos, ¿eh? No, yo sí. Espero que no me cause problema con los organizadores de la Feria del Libro. No, pero hay un dato porque el 23 ya se hace la rueda de prensa oficial del anuncio. Ya, muy bien. Pero sé que en algún momento con República Dominicana va a estar el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa en esa actividad. Tenemos que esperar el 23. El 23 se sabrán los detalles de aspectos importantes que te quedarán allí. Un detalle muy bueno, a propósito de lo que tú mencionas al Premio Nobel de Literatura, que sabemos los vínculos que tiene con la República Dominicana, los afectos, las amistades, que van más allá, o sea, está en el plano humano y ha tenido influencia en el plano literario. Incluso él tiene una residencia aquí en República Dominicana. Y entonces es importante también que no solamente en el programa nuestro tiene como característica, obviamente, la presencia de historiadores, politólogos, cuentistas, novelistas, poetas, etcétera, sino que destacados intelectuales de la vida española que han tenido relación desde el punto de vista de sus respectivas disciplinas, sobre todo en el campo de la historia y de arqueología, la parte en materia de la poesía. Van a estar ensayistas, van a estar acompañando también a la delegación dominicana y participando activamente. Hay algunos de esos intelectuales que incluso son académicos honorarios de la Academia de la Historia y de nuestra Academia de la Lengua. Está el presidente del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que es un gran amigo. Que es un gran amigo. Bueno, una de las actividades, una característica es que, aunque la mayor parte, digamos, cerca del 95% de las actividades van a ser realizadas en el recinto del Parque Retiro, donde está la feria, y mucho en el pabellón de la República Dominicana,
Sin embargo, tenemos unas actividades puntuales en el Instituto Cervantes, en Casa de América, y también en el Museo Arqueológico, porque con la ayuda y del Centro León, doña María Amalia nos ha brindado una ayuda extraordinaria. Se van a realizar algunas actividades allí que tocan aspectos muy importantes, ¿no?, de ese pasado histórico que nos vincula y que vincula a la entonces isla de Santo Domingo, a la audiencia de Santo Domingo con España. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Olivos Rodríguez Huertas. Embajador Olivos Rodríguez Huertas, no puedo dejar pasar esta oportunidad para preguntarle cómo va el acuerdo con el Archivo General de Indias en Sevilla, bueno, la Embajada Dominicana y el Archivo General de la Nación. Eso, mira, Fausto, digamos que por lo que yo siempre me sentiré el resto de mi vida orgulloso de haber sido embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, es por posibilitar la ejecución de este acuerdo con los archivos estatales españoles, que no solamente incluye al Archivo General de Indias, donde obviamente en Sevilla, que donde obviamente está el más vasto patrimonio documental sí, de nuestra isla, varios siglos de historia inédita de la isla de Santo Domingo, sino que también en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de Simancas, es decir, incluye 3 archivos estatales españoles. Ya el proyecto está en marcha. De hecho, mañana, viernes, tenemos un acto en el Archivo General de la Nación. Yo he aprovechado este viaje, que comprende múltiples actividades, para hacer una parte y hacer entrega formal a don Roberto Casá, como director general del Archivo de la Nación, del primer resultado de la puesta en ejecución de ese proyecto, con la entrega del instrumento digital donde contienen la primera parte de los trabajos que han sido realizados a la fecha. Este es un trabajo que todos los días, diariamente, se están digitalizando cientos y cientos de folios, como llaman los españoles, de folios de estos expedientes que reposan en Sevilla. Se está trabajando ahora al mismo tiempo en Sevilla, en el Archivo General de Indias, y en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, que está en el Paseo de la Castellana. Entonces, que comprende ya datos de finales de 1700, finales del siglo XVIII. Son miles de documentos, son miles, sí, que no han sido revisados por los historiadores dominicanos. No, que no se había tenido acceso. Fíjate tú, Fausto, que se me comentaba gente tan conocedores de Indias como nuestro historiador Genaro Rodríguez, como el mismo don Fra Moyapón, como don Roberto Casá. Durante más de 100 años han ido historiadores nuestros a Sevilla. Pero el padre Vicente Rubio envió. Bueno, Genaro Rodríguez Morel es de la mano, porque era monaguillo también de los dominicos y amigo, y su primer encuentro en Sevilla es acompañando al padre Vicente Rubio. Pero fue Américo Lugo, 1900, o sea, estamos hablando de principios del siglo pasado. Pero esos traen poquitas cosas. Don César Herrera, han ido Cuascú, Raimundo González. Entonces, pero no llega a eso ni siquiera un 10% de la totalidad de la información. Dentro de 12 meses, el Archivo General de la Nación tendrá la totalidad de esos documentos. Y cada mes se va a producir. Ahora vamos a hacer la entrega de la formal, de la primera, está en ejecución, y es un proyecto que no para. Ya, pero esos documentos se van a traer en el español del siglo XVI. Bueno, algunos, lo que corresponden a eso, porque está también el siglo XVII, está también el siglo XVIII, está parte del siglo XIX. ¿Y cómo se va a hacer la lectura de esos documentos? Bueno, la parte del castellano antiguo, ese es un proyecto también que estamos trabajando para incorporar paleógrafos españoles. Traductores. Que son exacto los que hacen esta especialista. Hay muy pocos especialistas, pero incorporar para que en un periodo relativamente breve en términos históricos, ¿no? Hablando de 3, 4 años, esa parte que corresponde al castellano antiguo, esté ya disponible. Porque, por ejemplo, Genaro Rodríguez Morel es un experto, él lee, porque aparte de ser un doctor en historia, es especialista
en traducción. Entonces hay un proyecto que tenemos elaborado también como un mecanismo de facilitar la lectura de esos documentos. Y el archivo general... Y poder agilizar el aprovechamiento de esa valiosa fuente de información sobre lo que fue la audiencia de Santo Domingo. De hecho, la semana pasada... La Real Audiencia en Santo Domingo. La Real Audiencia de Santo Domingo, que no era... La Real Audiencia no es exclusivamente jurisdiccional, no es tribunal. Sí. Era también el órgano de gobierno, la administración de gobierno. Y allí están rendiciones de cuentas, informes, investigaciones, todo tipo de cosas. Entonces, la semana pasada estuvo aquí de visita, estuvo dictando 2 conferencias en el marco de este acuerdo, el director del Archivo General de Indias. Por primera vez un director del Archivo General de Indias visita a la República Dominicana. Y estuvo durante 2 días, como decía, dictando conferencias e incluso participó en uno que otro programa de televisión y en entrevistas. Y resaltaba, la gente le preguntaba, entonces los documentos de la República Dominicana. Yo, no, los documentos de la República Dominicana reposan en la República Dominicana. Nosotros son los documentos. Allá en Sevilla tenemos los documentos de la audiencia de Santo Domingo, ¿no? Que es obviamente... estaba y tenía su sede en lo que hoy día es la capital de la República Dominicana. Qué bueno. Olivo, quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo por la cultura dominicana y por el gran apoyo que le está dando a los investigadores dominicanos y a instituciones como el Archivo General de la Nación. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias y que siga teniendo éxito, que siga teniendo éxito en beneficio de República Dominicana y que la Feria del Libro de Madrid sea un éxito. Así es. Para España y para República Dominicana. Así será. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.